Continuamos con nuestra sesión de hoy, que nos corresponde el capítulo 8, que es el proceso. Vemos entonces el esquema ya del proceso. ¿De dónde viene? Del latín processus, que es llevar a cabo, marchar, proceder, avanzar. Lo que pasa es que nosotros le colocamos apellido, proceso judicial, pero los procesos en la vida es lo común, es lo natural. El mismo proceso del ser humano, una concepción, un nasciturus, un recién nacido, un infante, un adolescente, una persona mayor de edad, en fin, cumplió un ciclo, un proceso. Y así mismo lo sufrimos en todos los escenarios de la vida. El proceso de ustedes para hacerse profesionales, una primaria, una secundaria, un bachillerato, una universidad y después una especialización, una maestría, un doctorado, en fin, un proceso. Para llegar a que tenemos un punto de partida y un punto de llegada. Y a lo que a nosotros nos interesa, les contaba entonces un camino a recorrer con un punto definido que se llama principio o inicio y un punto de llegada o determinación. Entonces, en esa acepción general aterrizamos al judicial, proceso judicial. Conjunto de actos coordinados y sucesivos que siguen un orden riguroso y guardan relación entre sí, muy importante porque son etapas de la vida que se van dando, etapas del proceso judicial que se van dando, que guardan esa relación. Ejemplos que damos, uno pasa de un infante a un adolescente, pero no puede ser primero adolescente antes de ser infante. Es una situación de un orden, de una relación que en materia procesal la tienen que entender así, denominada y dispuesta por unas etapas del proceso que se tienen que cumplir de manera sucesiva, riguroso orden, y se van así cumpliendo. ¿Realizado por quién? Por los órganos investigados de jurisdicción, todo el criterio que nosotros vimos de jurisdicción, porque estamos hablando de proceso judicial, y los demás sujetos procesales, quienes pueden intervenir en ese proceso judicial, con el fin de aplicar la ley sustancial a un caso concreto. Claro, esa ley sustancial, la ley en su carácter general, la aterrizamos y la aterrizan los jueces a un caso concreto. Por eso tenemos la finalidad del proceso. ¿Cuál es la finalidad del proceso? Y tenemos que entender que es una doble finalidad. Un fin general, remoto o mediato, que es preservar la paz y la armonía social a largo plazo, podríamos llamarlo también. Y un fin específico, próximo, inmediato, que es resolver el conflicto entre las partes. Y cumple con ese doble esquema de finalidad. Para poder dar cumplimiento a un proceso, se cuentan con tres elementos. Un elemento subjetivo, un elemento objetivo y un elemento de actividad. El elemento subjetivo, ¿cuál? Todo el contexto de sujetos procesales que nosotros vimos aquí. ¿Quién? El juez, las partes y los terceros. Elemento subjetivo mira al sujeto y por eso está congregado ahí. Ya tienen que también retrotraer todo eso aquí y todo ese contexto de sujeto procesal lo aplicamos aquí. El segundo elemento, que es un elemento objetivo, lo que es materia del proceso, particularmente la litis en sí, el conflicto en sí, que eso es lo que va a ser materia del proceso. Y lo que tenemos es un proceso que no hemos podido definir y lo vamos a llevar a la rama jurisdiccional.
para llevarlo a esa rama jurisdiccional, pues es el objeto por el cual o a través del cual nosotros vamos y acudimos a la jurisdicción en ayuda para que nos ayuden a resolver. Por eso se dice puntualmente la litis, el conflicto en sí. Y llevado al órgano jurisdiccional correspondiente por jurisdicción y competencia, viene el tercer elemento, el de actividad. Entonces ya tenemos el conflicto, ya tenemos ese conflicto que no ha podido ser resuelto vía autocomposición, entonces acudimos a la heterocomposición, pero para poder cumplir el heterocomponedor con eso necesita una actividad. Actividad que se traslada a una actividad procesal. Actos procesales en virtud de los cuales el proceso pasa de una etapa a otra. Porque desde ya tienen presente para estos dos últimos capítulos. Etapas del proceso definidas, ya lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Pero tienen un carácter, para que lo entiendan, estático. Conocemos las etapas, sabemos de sus rangos, pero hay que dinamizarlas. ¿Cómo se dinamizan? ¿Cómo se materializan? A través de los actos procesales. Por eso, a través de ellos vamos pasando de una etapa a otra. Como ya sabemos que tienen un orden riguroso, pues ya sabemos que de la primera aplican unos actos procesales, hay que cumplir con ellos para llegar a la segunda. En la segunda habrá otra serie de actos procesales que se dispondrá de ellos y pasaremos a la tercera. De la tercera lo mismo y pasaremos a la cuarta, que es la de la decisión, y entonces ahí se conformaría. Para ese camino que tenemos que recorrer, para cumplir con ese cometido, entonces hay unos presupuestos procesales que hay que tener siempre en cuenta. Primero, una demanda en forma. Todos estos han sido revalidados por la Sala de Casación Civil, Agraria, Comercial y de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Por eso se habla de la validez del proceso. Ya sabemos que hay un derecho que tenemos todos los colombianos para acceder al aparato jurisdiccional. Eso no hay duda. Y ya saben ustedes cómo hay que hacerlo a través del derecho de acción. Pero eso requiere unos presupuestos para que ese proceso sea válido. En el fondo, ¿qué nos quiere decir? Que no es como a nosotros nos provoque, que no es como nosotros nos imaginemos, que no es como a nosotros nos dé la gana, sino hay que cumplir unos requisitos que, si ustedes quieren, son unas formalidades. Y están perfectamente definidos en estos 4 aspectos por la Corte Suprema de Justicia. Lo primero, una demanda en forma, ¿sí? Porque me exigen que para ingresar al aparato jurisdiccional yo tengo que desplegar ese derecho de acción que vimos. ¿Y cómo hay que desplegarlo? A través de una demanda en legal forma. Por eso ustedes se enfrentarán de aquí en adelante en su preparación como abogados a cómo hacer una demanda, porque es que uno como abogado tiene que saber cómo hacer una demanda, porque como le exigen que para poder materializar ese derecho de acción ante el órgano judicial competente, ya definida la jurisdicción, pues hay que hacerlo en legal forma. Entonces hay unos requisitos para hacer una demanda, claro. Usted los encuentra hoy en el artículo 82 del Código General del Proceso, ahí le dice, estos son los requisitos para hacer una demanda. Aquí dice en forma, en legal forma. Después, el tema de jurisdicción y competencia, del cual pues no vamos a ahondar más porque ustedes ya tienen esos capítulos. Pero yo ubico primero la jurisdicción y dentro de esa jurisdicción ubico mi juez competente. Artículo 29, que me dice que yo puedo acudir a un heterocomponedor, pero tengo que ir ante mi juez natural, mi juez competente. Y los dos últimos presupuestos son la capacidad para ser parte y la capacidad para comparecer, que ya también la vimos. Legitimación en la causa, tanto por activa, o sea, por quien está accionando, como por pasiva, el derecho a la contradicción. De ahí hay que definir, y en eso nos dedicamos largo rato a decir, una situación es la capacidad para ser parte, y yo defino primero quién tiene esa capacidad para ser parte.
Una vez yo ya tenga definida esa capacidad para ser parte, doy el otro paso, la capacidad para comparecer, y ahí lo vimos en los sujetos procesales. Por lo tanto, esos son los presupuestos procesales que se necesitan siempre para que yo pueda hablar que en Colombia ese proceso judicial es válido. La clasificación del proceso. En cuanto a la rama del derecho, bueno, vamos a ver aquí unas aleatorias como siempre. Entonces, rama civil, rama laboral, rama penal, rama contenciosa administrativo, rama constitucional, las indistintas ramas del derecho que hay, y eso sería una primera clasificación. Por eso se habla de proceso judicial civil, por eso podemos hablar de un proceso judicial laboral, y ahí nos vamos ubicando por la rama del derecho. Otra clasificación, de acuerdo con el órgano encargado de tramitar y fallar. Ahí que miramos, o el proceso judicial o el proceso arbitral. En el contexto del proceso judicial, todo lo que tiene que ver con esa rama del poder público, ¿cierto? La rama judicial del poder público en cabeza de nuestros jueces, nuestros tribunales. Y ahí adelantaremos entonces un proceso judicial. La otra clasificación sería el proceso arbitral, mecanismo alternativo de la solución de conflictos, en el cual nos dice todas las características de un proceso arbitral. Y entonces ahí no vamos ante un juez, sino vamos ante un tribunal de arbitramiento. Respecto a la posición que asuman las partes, o contenciosos o voluntarios, es una clasificación muy general de carácter, diría yo, eminentemente procesal, que nos dice, hay que definir si el conflicto o dentro del conflicto definitivamente hay contienda. Y si hay contienda, vamos a los tipos de procesos contenciosos, que grosso modo cuáles son, y tienen que tenerlos en cuenta porque en la siguiente clasificación los veremos. Contenciosos, ¿cuáles serían? Los de conocimiento, los ejecutivos, los liquidatorios y los arbitrales. En ellos técnicamente hay contienda. Pero hay otra rama, hay otra vía procesal que son los voluntarios. Y entonces hablamos de los procesos de jurisdicción voluntaria, que a diferencia de los otros, y por eso la clasificación, pues ahí no hay contienda. Pero van a ver ustedes y van a encontrar que en esos procesos de jurisdicción voluntaria lo que ustedes van es a peticionarle al juez porque hay una situación que puede ser conflictiva. Como por ejemplo, una declaración de ausencia. ¿Y por qué yo voy ante un juez a declarar a través de un proceso de esos que es de jurisdicción voluntaria esa ausencia? Pues porque la persona no aparece y la administración de esos bienes puede estar en vilo. Entonces yo voy ante un juez de la República a través de un proceso de jurisdicción voluntaria, por eso se ubican en esos voluntarios, y le digo, mire, esta es la petición, esta es la situación, si eso se prueba, el juez, ¿qué tendrá que hacer? Designar en la sentencia un curador, un administrador de esos bienes. Subsiste entonces con base en eso la otra clasificación, de acuerdo a la naturaleza de la pretensión, que mira el tipo de proceso. Y el tipo de proceso, esto también lo tienen que tener muy en cuenta, es las características del conflicto. Y se ubican, por eso encontramos esos 5 tipos de procesos en vía civil. Vuelvo y llamo la atención. Tipos de procesos civiles. ¿Cuáles? Los de conocimiento, los ejecutivos, los liquidatorios, los de jurisdicción voluntaria y los arbitrales. Por las características del conflicto estamos diciendo, ustedes tendrán que tener la capacidad y la irán adquiriendo dónde lo ubican. Entonces los de conocimiento o los cognoscitivos o llamados hoy por el código los declarativos, ¿qué tenemos ahí? Primero, que es contencioso. Y segundo, que está en discusión el derecho. Por eso puede existir el derecho, puede que no exista, y eso va a ser el objeto del proceso. Los procesos ejecutivos. ¿Cuál es la característica de los procesos ejecutivos? Que existe una obligación
que esa obligación ha sido incumplida y por lo tanto surge la posibilidad de la ejecución. El acreedor ejecutar a su deudor porque demuestra que existe una obligación y está incumplida. Aquí no está en vilo el derecho, porque aquí ya está definido que efectivamente la obligación existe, sino que ha sido incumplida. Los procesos liquidatorios, su característica, ¿cuál? Vamos a su nombre, liquidar. Entonces, ¿a qué se dedica uno y qué tendrán que hacer? Primero, definir la existencia de esa sociedad. Como es la primera pretensión, pues ubicarán, demostrarán y probarán que existe. Después, por las consecuencias o las causas que sea, que hubo lugar a una disolución y posteriormente a su liquidación. Y entonces, como estamos hablando de bienes, allí se presenta, por eso también es contencioso, un fenómeno que puede dar lugar a un conflicto en cuanto a la liquidación. Y ahí tendremos que entrar a mirar quién tiene derecho, quién tiene un mejor derecho, quién tiene un derecho preferente o prevalente, y en ese orden tocará distribuir lo que haya o lo que exista de bienes. De los de jurisdicción voluntaria ya hablamos, técnicamente no hay contienda, lo que se vea es a peticionar al juez para proteger o a las personas o a los bienes. Y los procesos arbitrales que existen en materia civil o en materia contenciosa administrativa, pues son aquellos casos en los cuales las partes deciden no ir a la rama judicial, no ir ante un juez de la República, sino ir ante un tribunal de arbitramiento. La otra clasificación, según el trámite, proceso ordinario o proceso especial. Proceso ordinario, dentro del régimen del Código General del Proceso. Proceso verbal, el proceso verbal sumario, el declarativo especial, en fin, los ejecutivos. Proceso especial, ¿cuáles? Aquellos que la ley define y determina que a ese asunto, a ese conflicto hay que darle un procedimiento especial. Y por disposición constitucional saben ustedes que si hay ley especial, está determinada la actuación especial, pues rige primero la ley especial sobre la ley ordinaria. De tal manera que cuando se encuentren enfrentados a esos casos, tienen que primero mirar la ley especial, porque tiene un proceso especial. Va por encima del ordinario. Si no existe ley especial, pues ¿a qué acudimos? Al régimen ordinario o al Código General del Proceso. Y como estamos hablando de proceso judicial, terminamos o aterrizamos nuevamente con el código, el artículo 29 del Código General de la Constitución Nacional, que nos habla del debido proceso en Colombia. De eso hemos hablado, lo miramos en los principios, ese no lo vamos a retomar, pues ustedes ya tienen todo el contexto, van y miran nuevamente en el principio del debido proceso en Colombia con base en el artículo 29 de la Constitución. El que realmente resaltamos aquí es de conformidad con la Corte Constitucional, o sea, lo que la Corte Constitucional ha dicho en torno al debido proceso. Y dice, es la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, un primer aspecto, un marco, y por eso se habla del marco constitucional. De modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio. Ya sabemos que eso sería o desbordaría en un régimen totalitario, ¿no? Alejado de lo constitucional, alejado de lo legal. Entonces, no pueden esas autoridades públicas depender de su propio arbitrio, sino que se encuentran sujetas a procedimientos señalados en la ley. Y si lo queremos concluir, como lo vamos a hacer, ¿a qué estamos aludiendo? Al principio de la preexistencia de la norma. Y ya también lo trabajamos. Sabemos que en Colombia se puede adelantar la actuación judicial, pero bajo ese principio que es de carácter absoluto y quizás el único de la preexistencia de la norma. Conformidad con esto, entonces evacuamos lo que es el proceso judicial, el capítulo 8, restándonos solo el capítulo 9, que lo veremos en nuestra próxima sesión.